que es una pregunta, pero a la vez es una enseñanza que sin lugar a dudas la mayoría de nosotros hemos escuchado en algún momento. ¿Qué enseñanza es esa? Bueno, la enseñanza de que el gentil, cuando viene al conocimiento de la Torá, al Mesías, Yeshua, al conocimiento de la Torá en general, deja de ser gentil para convertirse muchas veces en Israel. Muchos dicen, bueno, es que hay una diferencia entre ser judío y ser Israel. Hablaremos después de eso, que a fin de cuentas, en lo profundo del tema es lo mismo, solamente que se cambian términos para aparentar cosas, pero a fin de cuentas es lo mismo. El caso es que esa es la enseñanza, sin desviarnos, que la persona es enseñada muchas veces en los círculos mesiánicos que ha conocido, en las llamadas raíces hebreas y todo eso, se le ha enseñado que esa persona deja de ser gentil cuando viene al Mesías y comienza una nueva vida e identidad conocido como Israel. Desde ahora será Israel, ya no será llamado gentil nunca más. ¿Por qué no será llamado gentil? Bueno, porque para los círculos mesiánicos, como se les conoce, o raíces hebreas, la palabra gentil está mal, o el término gentil está mal. Es decir, para ellos, según los mesiánicos, el gentil es un idólatra, el gentil es un pagano. La palabra gentil, por ende, ya no debe de existir para hablar de un creyente en el Mesías. ¿Por qué? Porque desde ahora en adelante se ha convertido en Israel según ellos, o en Israel según la carne, o las 10 tribus perdidas, o algo semejante. El caso es que deja de ser gentil totalmente, pues claro, ya no es idólatra, por lo tanto, ya tampoco se le debe de llamar gentil. Esta es la enseñanza en resumen, muy resumida, de lo que se enseña actualmente en las comunidades mesiánicas, por llamarlo así. En las comunidades de raíces hebreas o mesiánicas, casi en su mayoría, esta es la enseñanza que predomina, que el que era gentil deja de ser gentil para convertirse al Dios de Israel y por lo tanto ser también descendencia de Abraham, etc. Hay varias citas que usan para intentar comprobar esto. Por ejemplo, la carta del primer siglo llamado Gálatas a los Gálatas, capítulo 3, verso 29, desde el 27, donde dice que los que son del Mesías son descendencia de Abraham. Y entonces eso significa pues que son Israel, porque son descendencia de Abraham. O bien la carta llamada de Éfeso, capítulo 2, verso 12, en Éfeso, donde dice que pues el gentil, o más bien la persona, ya no es pues extraño, advenedizo, extranjero, sino ahora también es Israel. Efesios 2:19 dice que ya son familia de los santos, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino familia de los santos, familia del Eterno, parafraseando. Es decir, ¿qué significa esto? Que la persona entiende a través de estas citas que él ha dejado de ser gentil. Él ha dejado de ser gentil, entre otras tantas citas que hay, o más bien pocas citas que hay, no tantas, sino pocas, que él ha dejado de ser gentil y por lo tanto esa palabra y ese término quedó lejos de él. Una es porque ha venido al Dios de Israel y la otra que es porque se piensa que, pues bueno, ahora que ha venido al Dios de Israel, entonces también ha dejado de ser idólatra. Y como ha dejado de ser idólatra, ya no debe de llamarse nunca más gentil. Amén, porque repito, gentil para ellos es sinónimo de idólatra. Pero ahora bien, vamos a entender esto que es bien importante. La palabra gentil es una palabra que se usa normalmente en la Torá. La palabra gentil, antes de tomar otros términos, la palabra o el término gentil en hebreo es goim o goy, en singular goy, G-O-I, goy, y en plural es goim, que es gentiles o naciones. Es decir, la palabra goy en hebreo gentil no es sinónimo de pagano en el hebreo moderno y antiguo. La palabra gentil en hebreo goy no es sinónimo de pagano como se cree, y por lo tanto la palabra gentil en hebreo goy en sí misma no tiene nada de malo, no tiene un significado negativo. Es decir, los creyentes de origen no judío, de origen gentil, los creyentes de origen no judío frecuentemente se sienten incómodos con la palabra gentil.
porque sienten que al ser llamados gentiles es como si se les estuviera llamando idólatras, porque eso le han enseñado. Entonces, no me digas gentil, porque gentil es un idólatra, es un pagano. Yo ya no soy pagano, yo ya no soy gentil. Bueno, entonces se siente incómodo porque se le llame gentil y se le ha enseñado, repito, que ahora ya no lo es. No solamente por haber dejado la idolatría, que en parte lo han hecho porque muchos siguen creyendo que el Mesías es Dios y eso es idolatría, pero el caso es que aunque sea en parte lo han dejado, la idolatría, y por ende dicen que ya no deben de ser gentiles. Bueno, ahora bien, es claro que el pueblo judío ha usado el término gentiles para también nombrar a las personas de otras naciones, goim, y el término gentil y pagano se convirtieron en sinónimos después del cautiverio babilónico. Esto es importante que lo entiendan. Dentro del pueblo judío, de los rabinos del pueblo judío, aunque en ese tiempo todavía no surgían los rabinos, después del exilio babilónico, el término gentil y pagano se convirtieron en sinónimos debido a que las naciones que estaban alrededor de Israel empezaron a hostigarlos cuando ellos regresaron a su tierra después del cautiverio babilónico. Israel regresó después de 70 años del cautiverio y entonces las naciones de alrededor, las naciones árabes por excelencia, empezaron a hostigarlos, a molestarlos, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Israel regresó a su tierra. Empezaron a hostigarlos y entonces desde ese momento el término gentil dentro del pueblo judío se volvió un sinónimo de pagano, pero no solamente eso, sino también a veces en la literatura rabínica se usa un término más fuerte que es perros o cerdos, hablando de los gentiles, pero de los gentiles impuros e inmorales. Eso también es bien importante que lo entendamos. En la literatura rabínica se usa también el término perros y cerdos para hablar de naciones idólatras, pero no como un término despectivo, un término en el cual se busca ofender a los que no son judíos, sino solamente a aquellos gentiles que son sumamente malvados. Platicábamos el día miércoles el caso de los nazis, el caso de los romanos que eran sumamente perversos. Es decir, gente o cultura de ese tipo son las que son llamados también de esta forma, no a cualquier gentil. Es decir, el pueblo judío siempre creyó que habían gentiles justos entre las naciones. Es decir, para el pueblo judío, para que se entienda esto, porque muchas personas leen algunos términos del Talmud o alguien se los comparte y piensan que el Talmud está lleno de blasfemias y cosas malas contra los gentiles, contra Yeshua y cosas de ese tipo, pero todo eso también es tradición, es decir, es mentira. Cuando uno entiende bien todo eso, se da cuenta que tampoco es así como se los han enseñado. Eso es también importante porque crea antisemitismo y antijudaísmo, del cual hablaremos entre 8 días. Es decir, la persona odia la religión judía, aunque suene fuerte. La persona no soporta ver una januquilla. La persona no soporta ver una kippah muchas veces, tú lo has visto. En grupos mesiánicos aborrecen bastante la kippah. Aborrecen otro tipo de vestimentas judías. ¿Por qué? Porque eso se llama antijudaísmo, el aborrecimiento a la fe judía. No al judío como tal, sino a la fe judía y a las tradiciones judías. Y eso ha sido creado a través de los siglos por la iglesia cristiana, y lo vamos a comprobar dentro de 8 días. El caso es que hay que tener cuidado cuando se habla de Talmud, de los Midrashim y otros libros judíos de tradición oral, porque si la persona no los ha leído, no los entiende, y en su mayoría están en hebreo y arameo, entonces si la gente sabe hebreo y arameo los puede entender. De lo contrario, está sacando deducciones totalmente equivocadas de esos libros, y eso lo convierte en una persona no ignorante, sino malvada. ¿Escucharon, amados? El juzgar algo que no conocemos no nos convierte en ignorantes, nos convierte en malvados, que es peor. Ignorante, yo soy ignorante, yo no conozco todo lo que contiene la Torah, yo soy ignorante. Pero otra cosa es ser malvado juzgando esto sin entenderlo. Si yo tengo un libro en arameo, como es Talmud, que está en arameo, Talmud, entonces, y yo lógicamente no sé arameo, no lo he leído nunca, sino simplemente he escuchado rumores de lo que dice el Talmud, pasajes mal entendidos de Talmud, entre otras cosas, y yo los uso para
condenar al pueblo judío y decir que el pueblo judío está sacando cosas horribles, que a los gentiles les llama perros, etcétera, etcétera. Si yo uso esos argumentos para atacar al pueblo judío, me convierto en antisemita aunque no lo acepten. Me convierto en una persona que aborrece al pueblo judío y ya sabemos las consecuencias de eso. Bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. ¿Cuántas personas en los círculos mesiánicos están bajo maldición? Miles o millones de personas. Miles o millones de personas están bajo maldición y por eso no pueden entender más allá de lo que han entendido un día. Es decir, no avanzan, se quedan encerrados en círculos estudiando lo mismo durante toda su vida. Es decir, amados, debemos juzgar con justo juicio, y si nosotros no entendemos ni conocemos la literatura rabínica, ni la hemos leído por nosotros mismos, en hebreo o arameo que está en el original, no podemos juzgar eso. Baruch Hashem, el caso es que los rabinos, la literatura rabínica, Talmud, Midrashim y todo eso, usaron el término perros o cerdos para hablar de gentiles, pero solamente aquellos gentiles llenos de impureza y de inmoralidad, como son los romanos, como eran los griegos, como fue Hitler, como eran esas culturas tan terribles. No se referían a todas las naciones ni a todos los gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo judío siempre ha entendido y siempre ha creído que hay gentiles justos entre las naciones, los conocidos como Benei Noah o hijos de Noé, gente buena por llamarlo así, es decir, gente justa, gente que no tiene Torah muchas veces, pero es justa, que es buena, que no es mala. Eso siempre se ha creído. Y algo bien importante que tal vez tú no habías escuchado: a diferencia de todas las religiones, incluyendo el mesianismo, a diferencia de todas las religiones, incluyendo el mesianismo, que hoy en día está muy vivo, el pueblo judío, el judaísmo, el pueblo judío nunca ha creído que alguien tenga que volverse judío para poder ser salvo, si lo queremos ver así. No tiene que volverse judío alguien para poder heredar el mundo venidero, como le dicen, ser salvo, por llamarlo así, para que se entienda ese término. El pueblo judío no cree que alguien tiene que volverse también judío para ser salvo. Eso lo cree el Islam, por eso convierte a la gente a través de la espada. Si no te conviertes, te matamos. O el cristianismo, con todas sus cruzadas en contra del pueblo judío para convertirlos como cristianos y bautizarlos para que sean salvos. Sabes que hasta el cristianismo dice que si existen los extraterrestres, los ovnis, esto es real, no es un invento, que cuando lleguen a la tierra los tienen que bautizar para que sean salvos. Eso lo dijo hasta un papa, creo que Juan Pablo II, no te miento, no es una invención, que ellos creen que todo el mundo tiene que ser cristiano. Inclusive si existieran los extraterrestres y vinieran a la tierra, tendrían que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, para ser salvos. Tuvieron que perseguir a miles de judíos y matarlos, intentarlos convertir a la fe cristiana, porque tenían que ser salvos según ellos. El mesianismo piensa lo mismo. El mesianismo piensa que todo el mundo tiene que ser mesiánico para ser salvo. El cristiano tiene que volverse mesiánico, el judío tiene que renunciar a su judaísmo y volverse mesiánico, el islam tiene que volverse mesiánico, tener las creencias mesiánicas para ser salvo. ¿Te das cuenta de dónde viene todo esto que es terrible, amados? Tú eres llamado para salir de todo esto, si tú lo quieres, solamente si tú lo quieres. El Eterno lo quiere, pero ahora falta que nosotros también lo queramos. Entonces, por eso esto es muy importante que lo entiendas, porque la Torah lo dice. El pueblo judío no cree, a diferencia de las demás religiones, que todo ser humano tenga que ser judío para poder ser salvo. Eso lo enseña el mesianismo, que todo el mundo tiene que convertirse en Israel. Si era mexicano, ahora tiene que ser Israel. Si era guatemalteco, tiene que ser ahora Israel. Si era cubano, ahora tiene que ser Israel para ser salvo, porque dicen, según su interpretación, que está mal, que solamente hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén y no hay lugar para gentiles. Por lo tanto, los gentiles no son salvos, solamente aquel que se convierta en Israel. Bueno, esta enseñanza no surge en el seno del judaísmo ni de la Torá, sino en el cristianismo anglosajón en Inglaterra en 1800. Después hablaremos de esto. Esto no surge en el pueblo judío. Esta enseñanza no es judía, en pocas palabras. Por lógica, esta enseñanza no tiene nada que ver con la fe de Israel.
Ahora bien, repito, el pueblo judío, por ende, siempre ha creído que hay gentiles justos en las naciones, que hay gentiles que aman al Eterno. Hace tiempo, yo te cuento una anécdota, yo tuve la oportunidad de platicar con una persona que es descendiente de judíos y actualmente guarda judaísmo. Él es judío ortodoxo, por llamarlo así. Su padre era judío, su mamá me parece que no, pero él siguió con el judaísmo. Él nunca ha creído pues, en el Mesías y todo eso, pero él guarda judaísmo hasta la fecha. Yo hace años tuve la oportunidad de platicar con él acá en Tehuacán y estábamos sentados en una mesa y yo creía esta idea que hoy ustedes tal vez tenían, de que todo gentil es Israel y que tiene que ser Israel, no queda otra para ser salvo. Bueno, entonces yo estaba platicando de él de esto y él me dijo, con todo respeto, porque son muy respetuosos, no son ofensivos, me dijo, ¿y tú qué piensas? Yo no entendí lo que me dijo en ese tiempo, estaba ciego espiritualmente. Me dijo, ¿y tú qué piensas de aquellos gentiles que guardan el temor a Dios, dice, pero no son Israel? ¿Quiénes son ellos entonces? Si todo el mundo tiene que ser Israel, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son aquellos gentiles que temen al Eterno? En su pensamiento temen al Eterno, aunque no conocen la Torá. Entonces, ¿a ellos cómo les llamarías? Y yo, como había leído algunas cosas, le dije, pues justos entre las naciones. Es decir, gente justa entre las naciones. No son judíos, no son Israel, pero son justos, gente piadosa entre las naciones. Y él dijo, sí, esos son justos entre las naciones. Yo no entendí lo que él me estaba intentando decir, pero él me estaba diciendo, eso es lo que tienen que ser ustedes. No tienen que convertirse a Israel, tienen que ser justos, ahí donde están, justos entre las naciones, porque los gentiles, algo que los mesiánicos ignoran, los gentiles, así como están gentiles, tienen un plan muy importante en la redención final de todas las cosas. Los gentiles tienen entonces un plan importante en la redención final de todas las cosas. Si la persona intenta mover eso, es decir, si el Eterno quiso dividir, por llamarlo así, entre judíos y gentiles a este mundo, porque está el pueblo de Israel con el pacto del Sinaí, la Torá, y están las naciones, si el Eterno quiso hacer esto, y en una persona dice, todo hombre tiene que ser judío para venir a la salvación, todo tiene que ser Israel, o como le dicen, que es Israel, dicen, no soy judío, soy Israel o soy hebreo. A fin de cuentas, repito, son solamente términos que juegan con ellos, pero a fin de cuentas es descendencia de Abraham física, a eso voy. Tanto el que dice que es hebreo, que es Israel, es que se cree descendencia de Abraham, que ese es el punto. El caso es este, que si toda persona tiene que convertirse en judío o en Israel, como le dicen en hebreo, si toda la persona tiene que ser Israel, tiene que ser hebreo, entonces ¿en dónde está el plan final para las naciones que dijeron todos los profetas antiguos? Porque esto ignoran estos grupos, que todos los profetas antiguos hablaron de una redención final. Y esa redención final incluye a las naciones así como están, no convertidas a Israel, sino las naciones así como están, pero con la creencia en el Dios único, que es lo que haría el Mesías. Ese sería el plan final de redención al mundo. Y si todo el mundo es intentado convertir a Israel, entonces ¿dónde quedaron las naciones que van a estar en el reino final según el Eterno? ¿Dónde dice esto? En un libro malo, dicen, como Talmud. No es un libro malo, pero así lo juzgan muchos. ¿En dónde dice esto? ¿De dónde saqué esta idea que las naciones estarán en la redención final? Que muchos gentiles estarán en la redención final. No convertidos al pueblo judío, sino gentiles, así mexicanos, repito, peruanos, colombianos, etcétera, estarán en la redención final. En esa identidad que tienen como mexicanos, no con esa creencia idólatra, sino con la identidad de tal, de ser mexicanos, de ser peruanos, etcétera, etcétera. ¿En dónde está escrito que esos gentiles entrarán al reino venidero, así como gentiles, y que tienen una parte en el mundo venidero? ¿En dónde está escrito esto? En Talmud, en los Midrashim Rabbah, en Zohar. ¿En dónde está todo esto escrito? No, amados, en tu propia escritura. Romanos capítulo 15, verso 8. Vamos para allá, amados. Romanos capítulo 15, verso 8.
Romanos capítulo 15, verso 8. No quiero ser hoy duro, amados, con esta enseñanza, pero es una enseñanza que no tiene realmente fundamento en ningún tipo. No tiene fundamentos, ni fundamentos bíblicos porque están interpretando mal la escritura. No tienen fundamentos bíblicos porque están interpretando mal la escritura y ahorita se los voy a demostrar. Ni tampoco tienen fundamentos históricos para decir que los gentiles son descendientes de las 10 tribus, tampoco los tienen. No tienen ningún argumento histórico, arqueológico y científico serio donde se enseñe que en este país, por ejemplo, estuvo Zabulón, estuvo Neftalí, estuvo Gad, estuvo Asher y el resto de las 10 tribus. No tienen vestigio histórico, cultural, antropológico ni arqueológico de que eso hubiera pasado por lo menos en este país. Todo es un invento, amados, que las 10 tribus estuvieron en este país. Una cosa muy distinta son los judíos que venían de España y de Portugal en la época de la conquista. Ellos son de la tribu de Judá, de Benjamín y de Leví. No son de Isaacar, de las 10 tribus, de Zabulón y de las 10 tribus. No son. Entonces no podemos confundir y mezclar todo para intentar cuadrar doctrinas totalmente ajenas a la fe de Israel. Entonces, Romanos capítulo 15, la carta conocida como Romanos, capítulo 15, verso 8, yo ya casi no hablo de esto, pero es importante tocarlo en esta mañana. Romanos capítulo 15, verso 8 en adelante dice: Pues os digo que el Mesías se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad del Eterno, para confirmar las promesas dadas a los padres. Por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Verso 10. Y vuelve a decir: regocíjense gentiles con su pueblo. O dice casa de Israel, o tribus perdidas, o algo semejante. Por supuesto que no. Después vamos a hablar de eso, de esa enseñanza incorrecta, donde se dice que un sinónimo de gentiles son las 10 tribus, porque las 10 tribus se volvieron gentiles. Es decir, amados, es intentar cuadrar algo que no existe y después lo vamos a ver sin ningún problema para que veas que te han engañado. Pero bueno, el caso es este. El verso 10 dice: y vuelven a decir: regocíjense gentiles, goín, gentiles con su pueblo, Israel. Y de nuevo, alabar al Eterno todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. No las 10 tribus, ¿verdad? Porque los 10 tribus forman parte de Israel, pero eso es otra cosa. Verso 12. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Más claro ni el agua. La palabra gentil aparece en los profetas, en la Torá, y está hablando de las naciones que no son judías, que no nacieron judías ni son descendientes de las 10 tribus. Existen las 10 tribus, por supuesto, existen sus descendientes, pero por supuesto, porque la Torá lo dice. Pero otra cosa muy distinta es decir que todos los gentiles del mundo descienden de las 10 tribus. Eso es una locura totalmente descabellada. Eso es una locura, amados. Eso es algo muy incoherente que han enseñado durante mucho tiempo, pero lógicamente no tiene ningún fundamento, repito, ni bíblico, ni escritural, ni de ningún tipo. ¿Por qué? Porque los gentiles, como ya vimos claramente, forman parte de la redención final de todas las cosas. Está Israel, que hoy conocemos, que son solamente 3 tribus prácticamente. Está conformado por Judá, la tribu de Judá, de Benjamín y de Leví. Son 3 tribus, los judíos normalmente que conocemos, los judíos ortodoxos, los judíos de Chabad, los judíos de Breslev, los judíos ortodoxos de Jerusalén, los sefardí, los ashkenazí, los de Oriente, etcétera, etcétera, yemenitas. Todos son judíos descendientes de Judá, Benjamín y Leví prácticamente. Esos judíos que conocemos, los judíos ortodoxos, que están en todos los países. Son aproximadamente hoy en día 14 millones de judíos. El caso es que ellos están bien identificados, son los Yudim, los judíos. Y las 10 tribus también, por supuesto, fueron dispersadas durante el imperio asirio, después del reinado de Salomón, y fueron dispersados a los dominios donde Asiria tenía presencia, no América Latina, que todavía no había sido descubierta. Entonces, esas 10 tribus fueron hacia esos lugares donde Asiria tenía dominio: Uzbekistán, Afganistán, Siria, ni sin lugar a dudas,
parte de Asia, etcétera. Allí Asiria tenía dominio y hacia allá, llevó esas tribus. Es decir, hay descendientes de las 10 tribus, pero por supuesto, eso es innegable, pero no están, estoy seguro, en México, están en otra parte del mundo. Pero aparte de esas 10 tribus perdidas y sus descendientes que están rodeados o regados en varias partes de esa zona del mundo antiguo, por llamarlo así, también se encuentran personas gentiles que no tienen unión con Israel, por llamarlo así, según la carne, gente que no desciende de las 10 tribus, gente que no desciende de Judá, de los judíos ortodoxos, y es gente, mucha gente, no poca, que según los profetas estarán en el reino final. ¿Quiénes son esos gentiles? Podemos muchos alzar la mano, porque somos también nosotros, amados, las naciones, los gentiles, que estamos en cualquier parte del mundo y que estamos siendo, lógicamente, instruidos, limpiados a la creencia del Dios verdadero. La misión del Mesías, que es también otra cosa que tristemente ignoran totalmente, una de las misiones del Mesías no era convertir al mundo en Israel, porque se rompería el plan de redención. Una misión del Mesías no era que todo el mundo se convirtiera en Israel, era que las naciones se convirtieran al Dios único, que es muy diferente. Es decir, que renunciaran a la idolatría y creyeran en un solo Dios. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que creyeran que el Eterno es uno. Cuando tú veas que un gentil, gente que no tiene sangre judía, está diciendo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, la redención se acerca. Cuando personas gentiles, repito, gentiles, amados, gentiles, descendientes de no judíos, descendientes de cualquier nación, crean que el Eterno es uno, estamos cerca de la redención. Porque a eso vendría el Mashiach, a hacer que los gentiles exalten junto con su pueblo. Los mesiánicos, sin ofender, muchos de ellos se creen Israel, como ya vimos, se creen que son descendientes de las 10 tribus, se creen Israel, pero creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, solamente que con otros nombres. Creen que el Mesías es Dios, creen que el Espíritu Santo es Dios, el Ruach HaKodesh, y entonces eso se convierte en idolatría. Esas personas, aunque se digan Israel, continúan bajo el yugo de la idolatría. Esas personas no entran en la redención final, aunque se llamen Israel, porque el punto es que en el reino mesiánico todo el mundo reconocerá que el Eterno es solamente uno. Por eso el tema al cual hemos dado tanto énfasis es que las personas entiendan que el Eterno es uno. No que son 2, no que son 3. Y eso nos ha costado que la gente no esté con nosotros. Y eso nos ha costado no ser populares, por llamarlo así. Inclusive este tema que estamos dando abiertamente y lo seguiremos dando, no nos hace populares. No creas que por este tema miles se van a suscribir. Por supuesto que no, se desuscriben. Yo te he dicho, en este canal las personas se desuscriben porque no les ha gustado escuchar la verdad. No les ha gustado escuchar que son gentiles y no son Israel. ¿Por qué? Me voy a adelantar un poquito. Porque solamente hay 2 formas de ser Israel, como le llaman, o judío, o Israel, o hebreo, como le quieras decir. Solamente hay 2 formas según la Torá, no según nadie. Según la Torá, amados. Una es que nazcas de padres judíos. ¿Naciste de padres judíos? ¿Tu papá y tu mamá son judíos? ¿O por lo menos tu abuelo comprobado es judío? No creo. Uno es que nazcas de padres judíos comprobado su linaje judío, no que es que el apellido es Z, y otra mentira de los apellidos, que también después hablaremos de eso, que todos los apellidos también son judíos, que son sefarditas, y eso otra de las tantas mentiras del mesianismo. No, después hablaremos de eso. No, que tu papá realmente sea judío, tu madre sea judía, es decir, que realmente pertenezca a una comunidad judía, tenga apellidos judíos, reales, etcétera, etcétera, no inventados. Una vez platiqué con un muchacho y decía, yo soy judío. Le digo, ¿cómo te apellidas? Me apellido Pérez, no sé qué, o sea, un apellido bien común. Digo, no, tú no eres judío. Pues esos apellidos cualquiera los tiene. No, es que me dijeron que son sefarditas y no sé qué. No, Leo, esos apellidos cualquiera los tiene y ni tan siquiera significan lo que a ti te dijeron. Es decir, les han inventado infinidad de cosas. Y entonces no les gusta a veces a las personas escuchar la verdad y caer a la realidad y decir, no, sé humilde, no eres Israel, eres gentil y no tiene nada de malo, porque aquí lo dice que los gentiles son buenos, no todos.
Habrá gentiles buenos que exaltarán al Eterno, bendito sea, junto con su pueblo que es Israel. Vamos a explicar esto. Entonces, no todos lógicamente son gentiles, eso es claro. Hay gente que sí desciende del pueblo judío, y en esta parte de América Latina hay muchos descendientes del pueblo judío, pero de la tribu de Judá, no de las 10 tribus, sino de la tribu de Judá, que es otra historia. Gente que venía huyendo de la Inquisición española porque los querían volver cristianos, recuerda, a excepción de la Torá. Ellos creen que todo el mundo tiene que ser de su religión, incluyendo el mesianismo. Entonces los perseguían porque querían que fueran cristianos, que se bautizaran y que fueran cristianos. Entonces, bueno, los andaban persiguiendo y llegaron a América Latina miles de personas judías y tuvieron descendencia en estos países. Y muchas personas descienden de Israel, descienden del pueblo judío, pero no son todos, solamente hay contados, por llamarlo así. Es decir, hay gente que desciende de ese pueblo que venían de España huyendo. Hay gente que desciende de ellos, pero son los menos. No es como te han contado que son los más. Y repito, solamente hay dos formas de ser judío. Uno es que compruebes que tus padres son judíos de nacimiento. Y dos, que hagas la conversión al judaísmo en forma. Es decir, ante un tribunal, ante un Beis Din reconocido por Israel, por el judaísmo ortodoxo de Israel, que hagas la conversión al judaísmo y que ellos pues te den un documento que avale tu conversión al judaísmo, como se hace en cualquier país donde se busca la ciudadanía. Así solamente se es judío. Antes eran los ancianos quienes autorizaban esa conversión, como pasó en Ruth y en otros hombres que se convirtieron a la fe judía, pero era una conversión. Entonces solamente se es judío por dos formas: o naces de padres judíos, o bien haces la conversión tal cual, en forma y como se manda en el judaísmo, ante un tribunal de 3 jueces donde se encuentre. Hay veces que no están acá, están hasta Israel. El caso es que ante un tribunal de 3 jueces haces la conversión al judaísmo en forma y como se debe. Y eso sí cuesta bastante dinero y también bastante tiempo, inclusive hasta 8 o 10 años hacer la conversión al judaísmo. Entonces, como nos damos cuenta, amados, nos engañaron, nos mintieron, pero en nosotros está seguir en esa mentira, aferrados a esa mentira, o bien realmente, amados, hacer lo que el Eterno manda y vivir nuestra fe como el Eterno lo ha dejado también. Es decir, entonces pasa algo bien interesante. Hay personas, repito, que se sienten mal porque no quieren volver a ser llamados gentiles. Y a veces hay que ser humildes por eso. Y hay muchas veces que la persona no quiere entonces ser llamado gentil porque metieron un espíritu de superioridad en él, un pensamiento de superioridad diciendo: tú ya eres más que los cristianos, tú ya no eres cristiano, ahora eres más que el cristiano, ahora eres Israel. Y entonces la persona le cuesta bajar como ese escalón y decir: no, tú también sigues siendo gentil, tienes una fe más excelente, pero sigues siendo gentil. A la persona le cuesta bajar ese escalón, pero es importante que lo haga para estar en la verdad y no estar en la mentira. Y eso ahí se trata de humildad, de reconocer mi condición, mi estatus delante del Eterno y no creerme más o menos de lo que Él me ha dado. Entonces, estar en el estatus que el Eterno me ha dado. Es como si yo me autonombrara rabino. Me autonombro rabino, pero no soy rabino. ¿Qué es eso? Es orgullo. Bueno, es que me llamo rabino porque me dijeron que me llamara rabino, pero no soy rabino. Entonces eso es orgullo, es un espíritu de superioridad que se tiene que renunciar y decir: yo no soy rabino, así de sencillo, y estoy en el estatus que el Eterno quiere que esté y se acabó. Si el Eterno me creó así entre las naciones, gentil, es porque Él tiene un plan. La palabra gentil, goy en hebreo, significa multitud, nación, pueblo o gentil. La palabra goy en hebreo, que se traduce como gentil, significa multitud, nación o pueblo. Nación o pueblo. Y si tú aceptas esto, vas a ser justo y no baja tu nivel espiritual. ¿De qué nos sirve ponernos una etiqueta que no nos corresponde?
¿De qué nos sirve todo eso? ¿De qué nos serviría todo eso? Ponernos una etiqueta que no nos corresponde, si a fin de cuentas lo más importante en esta vida, en este mundo, es tener realmente conexión con el Creador. Y la persona en el estatus que está lo puede tener. Repito, amados, la Torá nunca dice que todo el mundo tenga que ser judío para tener conexión con Dios, con el Eterno. Ni tampoco que tenga que volverse judío para heredar el mundo venidero. La persona puede estar así, siendo gentil, por llamarlo así, un gentil justo, una persona que ama al Creador, que ama a su prójimo, que tema al Eterno, que respete los preceptos que le han sido dados a él en el estatus de gentil, y así será feliz y vivirá feliz y tendrá bastante dicha en esta tierra. No tiene que buscar otra cosa para ser feliz. Amén. Ahora bien, la palabra Goy en hebreo se traduce como nación o pueblo. Y entonces algo bien interesante, bastante interesante, es que para que, repito, nadie se sienta mal y que rompas con esa mentira, ese engaño que te dijeron que la palabra gentil es un sinónimo de idólatra y no la debes usar, está mal, está mal. ¿Por qué? Porque en la Torá, inclusive al pueblo judío se le conoce como Goy, se le llama Goy. Éxodo 19:6, Shemot 19:6, Éxodo 19:6, dice lo siguiente: y ustedes serán para mí un reino de Kohanim, sacerdotes, y una nación santa. ¿Y qué palabra crees que aparece detrás de nación? ¿Qué palabra hebrea crees que aparece de la palabra nación? Por supuesto, Goy. Y el hebreo dice Goy Kadosh, Begoy Kadosh, y nación santa. Así dice el hebreo, el original hebreo, Goy Kadosh, es decir, nación santa. El Eterno, amados, está enseñando esto, que es tan tremendo, que inclusive a Israel se le conoce como Goy Kadosh, nación santa. Se está usando la palabra Goy para hablar de Israel, para nombrar a Israel. Entonces claramente no tiene pues nada de malo la palabra en sí Goy o gentil. Esto demuestra que en el hebreo bíblico, como se le llama, la palabra Goy no es un menosprecio para nadie. La palabra Goy no es una palabra despreciativa, una palabra despectiva, una palabra de denigración a nadie. Al grado de que el Eterno bendito sea, le dice Goy Kadosh a Israel, nación santa. Es decir, la Torá le dice Goy a Israel, es decir, nación, porque Goy en sí mismo no tiene ningún problema. El problema es la interpretación que se le ha dado y todo eso. Pero Goy como tal no tiene ningún problema, nación santa. En los profetas es muy común usar Goy para referirse a Israel. En los profetas se usa muy a menudo la palabra Goy para referirse a Israel inclusive. Segunda de Samuel 7:23 dice: ¿y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Y entonces también detrás de la palabra nación aparece Goy. Goy. ¿Qué Goy? Es decir, Goy Ejat Baaretz. Es decir, es una nación única Israel. Goy Ejat Baaretz. Es una nación única en la tierra de Israel. Eso dice Samuel. Goy, otra vez, usando la palabra Goy porque significa nación, no significa otra cosa. Es decir, no tiene una función negativa en la Torá, por llamarlo así. Significa simplemente eso, nación, naciones, pueblos. Eso significa la palabra Goy, que al griego se tradujo como eknos, etnia, eknos, en griego se traduce como eknos. Es decir, en Ezequiel capítulo 2, verso 3 también dice lo siguiente, hablando de los profetas. Ezequiel 2, verso 3 dice, Ezequiel 2, verso 3 dice: entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación, Goy, de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. Y también aparece Goy. Yo te envío a los hijos de Israel, a una Goy de rebeldes, a una nación de rebeldes. No tiene nada malo el término Goy. Ezequiel 35:10 dice: por cuanto has dicho, las dos naciones, Goim, y las dos tierras serán mías, y las poseeremos, aunque el Señor estaba allí. Está hablando porque Esaú quería invadir, Edom quería invadir la nación de Israel, tanto el pueblo o el reino del norte y del sur, que era Israel y las 10 tribus, los quería invadir.
y por eso le llama las dos naciones, es decir, las dos goim. Pero a fin de cuentas se usa la palabra goim, amados, goim, naciones. ¿Por qué hoy en día no se usa el término goy para hablar de Israel? Si tú has escuchado, ya no se le dice goy a Israel, ya no se le dice goy, se le dice Am Israel. Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. ¿Por qué ya no se usa el término goy, sino se usa el término Am, Am, que significa pueblo? Bueno, con el tiempo, en la literatura rabínica, la definición de goy se volvió solamente como un sinónimo a veces de idolatría por causa de las naciones, que eran idólatras. Amén. Y por eso, en la mayoría de los casos de los libros rabínicos, del Tanakh y demás, empezó a usarse la palabra Am, que significa pueblo. Es decir, el término goy empezó a usarse más hacia la idolatría debido a que la gente que no es Israel siempre era idólatra. Y para diferenciarlo un poco, empezó a llamarse Am al pueblo judío. De Goy a Am se empezó a usar el término Am, que significa también pueblo. Es decir, tanto Am como Goy se usan para Israel en la Torah. Actualmente se usa más el término Am, que significa también pueblo, o Amim, pueblos, Kulan Amim, Yoduja Amim Kulan. Que te exalten todos los pueblos, dice el Salmo 67. Yoduja Amin Kulan, Yoduja Amin Kulan. Que te exalten todos los pueblos te exaltarán, oh Adonai. Entonces, Amin también se usa en la literatura de la Torá, en la literatura rabínica, para hablar de Israel. Pero como ya comprobamos, también en la Torá real, escrita, se usa el término Goy para hablar de Israel. Es decir, solamente es el uso que se le ha dado, pero la palabra Goy como tal no tiene ningún mensaje negativo. La palabra Goy como tal no tiene ningún mensaje negativo. Por eso, si a ti te han enseñado que la palabra Goy es un mensaje negativo, están mal, están en un error. ¿Por qué? Porque así se le llama a los gentiles, Goim. Y hay gentiles justos. Por supuesto, habrá también gentiles idólatras, pero en este caso estamos hablando de gentiles justos, es decir, que a una persona de entre las naciones que viene al conocimiento del Eterno, bendito sea, se le llame gentil, no tiene entonces ningún problema. Es decir, es una mentira esa, que todo gentil que viene al conocimiento del Eterno se le tiene que llamar a fuerza también Israel o Bené Israel o no sé qué. Y de ahí surgen otro tipo de enseñanzas que poco a poco hablaremos, de las cuales hablaremos, donde se le tiene que cambiar el nombre a las personas. Es decir, tal vez tú lo viviste. Bueno, usted se llama fulanita de tal. Ahora ya no. Ahora te vas a llamar Ben no sé qué. Ahora te vas a llamar Elisheva. Ahora te vas a llamar no sé qué. Es decir, empiezan a cambiar también los nombres por causa de esta enseñanza. Y eso es indebido, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. El Salmo número, a ver si estoy en lo correcto, 117 dice así, amados, para que vean que el término gentil no es un término usado de una forma negativa en el Tanakh. El término gentil o goín no es usado. Salmo 117 que solamente tiene 2 versos, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Alabar al Eterno todos los pueblos, loarle todas las naciones, pues su bondad se acrecienta hacia nosotros. La verdad del Eterno es eterna. Baruch Hashem, aleluya, aquí dice. Y dice, Halelu et Adonai, alabar al Eterno, kol goim. Halelu et Adonai kol goim, exaltar al Eterno todos los pueblos, todos los goim, todas las naciones. Es decir, los goín, la palabra goín o gentiles no es un problema por sí misma. Es decir, es simplemente el uso incorrecto que se le dio por parte de algunos grupos, pero realmente no tiene ningún problema. Shebajehu kol haomim, loarle todas las naciones. Es decir, gentiles, amados, como tal, no hay ningún problema, porque significa naciones, gente no judía, no hay ningún problema. Como dice un rabino, un maestro real, no un rabino hechizo, sino un maestro que estudió realmente en una yeshiva, dice, la palabra goy no tiene nada de malo. Tú que no eres judío, no te sientas mal porque
porque se te diga gentil. No es una ofensa, no es una grosería, como te han enseñado. De hecho, la palabra goy, si se usa de una forma, no sé, diferente, es hasta un, como le llaman, acróstico, donde aparece la palabra G-O-I y dice goy, que significa, que se traduce como gentil. G-O-I es goy, gentil. Y goy, dice el maestro, significa gentil en otro idioma. Si tú divides las tres palabras, G, O y también I, la G forma la palabra gentil, la O, otro, y la I, idioma. Goy significa gentil en otro idioma. Entonces, gentil, ¿tiene algún pecado? ¿Tiene algo de malo? No, en ninguna forma. Según las traducciones incorrectas o según los usos incorrectos, sí, pero según la Torá, en ninguna forma. Inclusive, yo te decía, actualmente este salmo también te lo voy a enseñar, después lo revisas en hebreo. Ya te di la aplicación que es gratis para que tú la puedas descargar en tu celular y en tu tablet, y trae los salmos en hebreo y fonética hebrea para que los puedas leer de una forma muy bonita. Entonces, en el Salmo 67, yo te dije hace un momento que actualmente a Israel ya no se le dice Goy, aunque en la Torá se le nombra Goy, en Goy nación, Goy Kadosh, nación santa. Actualmente dentro de Israel se le conoce como Am, Am Israel, porque Am es otra palabra para nación. Y entonces en el Salmo 66, sí, amén, Baruch Hashem, 67, dice así, Salmo 67, verso 4, Salmo 67, verso 4, la palabra Am, ahora se usa mucho para hablar de Israel, se le dice Am Israel, ya no se le dice Goy Israel, pero eso es por un uso rabínico, por llamarlo así, que no está mal, pero el caso es que inclusive la palabra Am también se le da a los gentiles, inclusive no solamente la palabra Goy habla de los gentiles, de los no judíos que exaltarán al Dios verdadero, sino también en el Tanakh se usa la palabra Am para referirse a los gentiles, a las naciones que no son Israel, que exaltarán juntos un día con Judá, con Israel, al eterno bendito sea. Y el Salmo 67, verso 4 dice, te lo harán, te exaltarán los pueblos, oh Dios, oh eterno, te exaltarán todos los pueblos. Te exaltarán los pueblos, oh eterno, te exaltarán todos los pueblos. Y el hebreo dice, Yoduja Amin Elohim, Yoduja Amin Kulam, Yoduja Amin Elohim, Yoduja Amin Kulam, Amin, pueblos. Aquí no aparece la palabra Goim, sino Amin. ¿Y está hablando de quién? De los gentiles, de las naciones. Es decir, amados, tanto para las naciones usa la palabra Goim, como Amin, pueblos, naciones. Es decir, la palabra Am, la palabra Goy, no tiene nada de malo. Es simplemente una palabra que habla de nación, pueblo, multitud de gentes. Entonces, repito, amados, todos estos temas llevan el objetivo de empezar a derrumbar todos esos argumentos que no tienen realmente aval en la Torah, no lo tienen ningún sentido y por lo tanto no se deben de seguir adelante. No se deben de continuar con esas enseñanzas cerradas. Si a ti te cambiaron el nombre, pues simplemente no tenía por qué hacerlo. No hay por qué hacerlo. Inclusive todas esas enseñanzas vas a ver que no están basadas en la Torá y vamos a buscar aprender realmente cuál es la fe escrita y no la fe que empezaron a inventar ciertos grupos. Amén. Entonces no me voy a meter más ahora en esto porque veremos más temas con la ayuda del Eterno. En las próximas clases hablaremos mucho, pero mucho más de esto. Amén. Entonces, hasta acá dejamos, amados, el tema de esta mañana. Y no sé si hay alguna pregunta. Ahorita voy a checar, porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Voy a checar ahorita el chat, que si hay alguna pregunta, de inmediato la vemos. Amén. Entonces, permítame un segundo, porque todavía hay tiempo, Baruch Hashem. Y gracias al Eterno hoy se pudo grabar bien el tema. Lo habíamos intentado hacer el día miércoles, pero pues hubo bastantes problemas de internet por causa de que se conectan más personas en estos tiempos y no pudimos transmitir. Pero voy a checar si es que hay preguntas. Voy a checar, amados.
y todavía da tiempo, Baruch Hashem, para poder contestarlas. Así que vamos a checar, amados, si es que hay alguna pregunta, la podemos contestar todavía. Bueno, con ayuda del Eterno podamos contestarla, Baruch Hashem. Entonces, permítanme un segundo para ir checando una por una. Si es que hay alguna pregunta, vamos a checarla con tiempo. Baruch Hashem. Bueno, la pregunta que estaba diciendo Baruch Hashem, que si no somos Judá ni somos las 10 tribus, ¿quiénes somos? Gentiles, amados, gentiles. No hay ningún problema en eso. Ya vimos acá que los gentiles forman parte de la redención final. No tienen por qué. Después hablaremos esos puntos que alguien han enseñado, por ejemplo, de que los gentiles no tienen pactos ni promesas y entonces por eso tienen que ser a fuerza de Israel. Esa también es otra mentira, amados, porque los gentiles tienen un pacto, según la Escritura, y un pacto que se confirmó y activó al venir el Mesías. Después hablaremos de eso. Es decir, los gentiles también tienen un pacto, no el pacto del Sinaí, tienen otro contrato que se le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vamos a hablar de eso en un tema, en los siguientes temas. Pero ¿qué somos? ¿Y por qué tengo vestimenta judía? Porque es la liturgia de Shabbat. No tiene ningún problema usar algo con respeto que es del pueblo judío, si se usa con respeto, con conocimiento. Por eso no se tienen que hacer las cosas. Esta kipa yo no la hice. Los tzitzit no se usan en Shabbat, por eso ahorita no los traigo. Pero los tzitzit no se usan en Shabbat y por eso no los traigo. Pero se traen. Y este talit también yo no lo hice. Este talit es hecho por judíos, es de Israel. Los tzitzit no vienen en azul porque debe de tener tejelet. Y si no tienes tejelet no se los debes de poner en azul. Entonces se tienen que hacer las cosas con conocimiento y con respeto. Porque si yo las hago como yo quiero, como a mí se me antoja, es donde se empieza a profanar realmente la fe judía. Y eso es lo que le molesta mucho más a un judío, porque empieza lógicamente a ver que estamos imitando, pero mal, la enseñanza que ellos tienen. Empezamos a imitar, ya no se sigue, sino se imita. Usamos la kipa en la liturgia de Shabbat, en los lugares sagrados, como lo es una comunidad o en la liturgia de Shabbat. Amén. Entonces, además de otras preguntas que vienen ahí, después explicaremos todo eso. Baruch Hashem. Bueno, ¿qué pasa si tuvieran sangre judía sin saberlo? Pues bueno, tienen que vivir como gentiles si no lo saben. Pero si ellos pueden comprobar su linaje judío, es decir, si ellos ya pueden comprobar su linaje judío, tienen que vivir como judíos. Si son varones, tienen que circuncidarse. Si ellos han comprobado su linaje judío, tienen que circuncidarse, porque tienen que vivir como judíos. Si es que han comprobado su linaje judío. Repito, el linaje judío va más allá de esa enseñanza que también está mal, que te enseñaron de que solamente es un apellido. Es decir, por ejemplo, te apellidas Martínez, te apellidas Ramírez, te apellidas López. Eres judío. Eso es mentira. Eso es mentira. Esos apellidos son españoles, no son judíos. Y otra cosa es que los judíos hayan tomado apellidos españoles para ocultarse, pero no es lo mismo a que sea judío el apellido, que es distinto, amados. De eso hablaremos después, la mentira de los apellidos sefarditas. Los apellidos son españoles, no sefarditas, que es distinto. Los vamos a explicar con detalle, pero es que son mentiras, amados, que hemos heredado y que se pueden así, tal cual, con verdad, refutar todo eso. Entonces, sí hay ¿cómo llamarlo? Descendencia judía, y si lo puedes comprobar, tienes que vivir como judío. Si tú puedes comprobar, pero real, con ADN, con muchas cosas más, puedes comprobar que eres judío, pues tienes que vivir como judío. No existe, ¿cómo llamarlo? Si la persona tiene un alma judía, pues es porque es judío. No puede tener un alma judía encerrada en un gentil, es que es judío. Pero tiene que comprobar su linaje para vivir como judío, inclusive para ser aceptado en una comunidad judía, porque es judío. Hay judíos creyentes en Yeshua que viven en comunidades judías porque son judíos. No tienen que vivir como gentiles, son judíos.
y vivan entonces su judaísmo, pero vívanlo bien, porque no podemos vivir como queramos. Entonces, Baruch Hashem es sobre esto, amados, que para ser judío simplemente hay que comprobar el linaje judío. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Otra pregunta, amados. Bendito sea el Eterno. Bueno, Baruch Hashem también, que al guardar Shabbat ya no los aceptan en su congregación. Eso es normal. Y de hecho ya no tendrían que estar yendo, porque pues ya no es la fe que ustedes deben aprender. Si alguien ha tenido esa intención, Baruch Hashem, de poder aprender la Torah, de aprender el Shabbat y todo eso, sin lugar a dudas está recibiendo un llamado del Creador, bendito sea. Amén. Y entonces lo que deben de hacer es vivir de acuerdo a ese llamado. Sin lugar a dudas, dejar las congregaciones cristianas, pero voy más allá. Dejar las congregaciones mesiánicas. Yo sé que suena medio raro, pero alguien que está realmente recibiendo el llamado del Eterno a limpiar su vida, a purificarla a través de la enseñanza correcta, ya no puede estar en una congregación ni cristiana ni mesiánica, porque en la mayoría de las congregaciones mesiánicas se llevan las doctrinas de este tipo. Te van a seguir engañando que eres Israel, y eso no te va a edificar en nada. Te van a seguir engañando en otras cosas. Van a seguir diciéndote que el Mesías era Dios. Eso va lógicamente a interrumpir el proceso que el Eterno tiene para tu vida. Entonces, si la persona ya sintió ese llamado, no debe permanecer en ese lugar, tiene que empezar a estudiar de otra forma, Baruch Hashem. Y para empezar, pues puede quedarse a estudiar en su casa. Ahora bien, entonces por lo mismo debe estudiar en su casa, ya que pues no lo van a aceptar en una congregación cristiana, y les digo, ni mesiánica, ni una congregación mesiánica, Baruch Hashem. Ahora bien, creo que son todas, no sé si haya más. No es que el Eterno haya reducido las condiciones, sino simplemente también eran otros momentos, amado Liz y Smoth. Eran otros momentos. ¿Por qué los gentiles antes eran aceptados en las comunidades judías del primer siglo? Eran otros momentos y por eso podían estar más libremente. Ahora son más estrictos, hay más restricciones. Entonces, pues por eso mismo, no es que haya tanta facilidad por causa del Mashiach, sino que más bien eran otros momentos en los cuales se aceptaban a los gentiles muy fácilmente en las comunidades judías del primer siglo. Ellos estaban en las comunidades judías, en las sinagogas y todo ello. Entonces, pues por eso mismo, hoy es un poquito más complicado, sin lugar a dudas, Baruch Hashem. Entonces, pues eso es yo creo que lo más trascendente, Baruch Hashem. Yo creo que ya no hay más preguntas, me parece aquí. Baruch Hashem, ya no hay más preguntas. Pero el caso es que vamos a seguir de todos modos. Perdóneme si no vi ahora alguna. Perdóneme si es que no la pude ver. Perdóneme. Y de todos modos, vamos a seguir platicando sobre este tema con la ayuda del Creador, bendito sea. En las siguientes semanas vamos a hablar más de lleno, más fuerte, más profundo sobre este tema, para desmentir estas mentiras, amado, valga la redundancia, para desmentir todo esto del efrainismo, de las dos casas de Israel. Se van a desmentir, amados, con bases, porque tenemos dos opciones. Una es seguir una fe ciega, una fe sin entendimiento, o seguir una fe con conocimiento. Una fe basada en la bendita Torah en primer lugar, una fe basada también en lo que dice la historia, la arqueología, etcétera, etcétera, y entonces saber qué es lo que estamos siguiendo, y entonces descubrir si lo que estamos siguiendo tiene validez, por llamarlo así, o no la tiene. Y entonces ahí veremos si nuestra fe realmente es pura o no la es. Y entonces vamos a seguir hablando sobre esto, sobre los apellidos que te dijeron que eran sefarditas, que no es verdad. Vamos a hablar, por ejemplo, bueno, eso lo veremos en otro tema, lo de los apellidos, sobre la mentira de las dos casas de Israel que están en Latinoamérica,
Las dos casas de Israel existen, pero eso es otra historia y es otro tiempo, además de que las 10 tribus están en otra zona del mundo, según la historia, no según yo. La arqueología inclusive comprueba que estuvieron en otras partes del mundo, inclusive África. Hay un documento judío que yo se los voy a enseñar, muy antiguo, que habla de las 10 tribus y las ubica en África. No las ubica en América Latina, las ubica en África. Y les voy a leer esa carta de la Edad Media que habla de las 10 tribus. Antes de que este movimiento empezara a emerger en nuestros días, existieron documentos de judíos, de rabinos, que hablaban de las 10 tribus, pero nunca las ubicaron en América Latina porque no estuvieron ahí. El imperio asirio las dispersó por esa parte del mundo, incluyendo África, Afganistán, Uzbekistán y esa zona del mundo. Amén. Entonces, después hablaremos de eso y verás y te darás cuenta que todo eso era realmente un engaño. Baruch Hashem, y lo importante es estar lo más posible y apegados a la verdad y no a tradiciones terribles. Ya saliste de la tradición cristiana, ya crees que no hay Navidad. Tal vez un día guardaste Navidad o ya no lo crees. Te diste cuenta que era una tradición sin sentido, que era una mentira en pocas palabras. Pero llegaste a las raíces hebreas y entonces te dijeron más tradiciones. Vienes de las 10 tribus, vienes de no sé qué, hace esto, hace el otro. Y entonces llegaste a más tradiciones, a más mentiras en pocas palabras. No porque las 10 tribus no existan, repito, sino porque no están en América Latina y hasta hoy en día, por lo menos hoy, 2019, diciembre 28 del 2019, no hay ningún documento histórico ni arqueológico que compruebe que las 10 tribus hayan estado en América Latina. Tal vez mañana se compruebe algo y entonces lo aceptaremos, pero mientras no pueda ser comprobado y todo sea invención de otras personas, no se puede aceptar. No se puede aceptar porque caeríamos en eso, en tradición, en mentira y en cosas